Bienvenidas y bienvenidos a Naticum, el espacio donde exploramos las historias, ideas y propuestas que transforman la justicia en nuestro país. Hoy tengo el gusto de presentarles a un abogado comprometido con la docencia, la ética y la función pública, Ángel Fernández, candidato a juez de distrito mixto en el estado de Yucatán. Licenciado en Derecho con promedio destacado, maestro en Educación con excelencia académica y fundador de la consultoría jurídica Peninsulex, Ángel ha combinado su pasión por el derecho con una vocación docente en distintos niveles educativos, desde el aula universitaria hasta la preparatoria. Es un abogado convencido del valor de la ética, la transparencia y la independencia judicial. Y en esta conversación compartirá con nosotros su visión sobre cómo debe ejercerse la justicia desde una perspectiva cercana, humana y técnica. Además, hablaremos de su compromiso con la formación continua, sus reflexiones sobre el Poder Judicial en Yucatán y su motivación para aspirar a un cargo tan relevante como el de juez de distrito. Quédate con nosotros para conocer más sobre el camino, los valores y la propuesta de este joven jurista y educador que busca servir con honestidad y vocación de justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Naticum. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Como ustedes saben, tenemos una serie en donde estamos entrevistando a las candidatas y a los candidatos que van a contender por un puesto en el Poder Judicial de la Federación. Y el día de hoy tenemos el gusto de recibir a Ángel Fernández. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues agradecido por el espacio, poder estar aquí con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias. Nos da mucho gusto recibirte y nos gustaría, pues, un poco para romper el hielo, ¿cómo te sientes en esta etapa de tu carrera? ¿Cómo ves la elección que se viene para estos días? Pues para el candidato que soy, para juez de distrito, estoy pues bastante entusiasmado por un lado. Es un reto definitivamente, pero agradezco la oportunidad que se abrió por parte del Estado de la reforma, pues para que las personas que no tenemos formación académica en el sentido de la carrera judicial, pues podamos aspirar a formar parte del mismo, ¿no? Y pues poder contribuir de esa forma. Claro. Evidentemente, para contender, pues tienes que ser licenciado en Derecho y después de haber consultado tu síntesis curricular, pues pude advertir que tienes una formación académica muy destacada. ¿Cómo va a fortalecer esta formación que tienes tan sólida en el ámbito jurídico en tu carrera como juzgador en caso de que llegues a ser juez de distrito? Bueno, yo desde la licenciatura en Derecho y posteriormente la maestría en Educación, pues primeramente la licenciatura nos dio las bases para poder entender el derecho, porque el derecho es complejo, pero también es una herramienta que permite y motiva el cambio, ¿no? Es dinámica, no se queda estático, entonces prepararse constantemente nos permite a todos y a todas pues para acceder a este conocimiento jurídico, pero también hay otro elemento importante en la parte, digamos, formativa, ¿no? El poder acercarme a estudiantes, futuros abogados y poder ver cómo entran a la carrera con ese ímpetu de yo quiero cambiar el país, yo quiero modificar mi sociedad, yo estoy estudiando porque tuve un problema. Entonces, toda esa visión, pues, alimenta y exige estar preparado constante, ¿no? Entonces, creo que por allí va mi compromiso y también, pues, esos elementos que me han permitido, pues, de alguna forma comprender a la sociedad de mis estudiantes, sus realidades. Muchos tienen bastantes realidades complejas, difíciles, esfuerzos económicos, toda su carga, ¿no?, familiar. Y cuando entran a la licenciatura y están ahí preguntando y: "Profe, ¿y cómo le hace para esto? ¿Y cómo le hacemos para aquello?". Pues eso motiva, a mejorar, ¿no? Y cuando leemos sentencias y vemos nombres de jueces y de juzgadores emblemáticos, ¿no? Pues se antoja, ¿no?, poder formar parte de ese grupo de gente. Sí, por supuesto, por supuesto. Y siguiendo precisamente con el tema de la formación académica, pues efectivamente eres un abogado muy destacado, reitero, con una formación sólida en ese sentido. Y hay algunos reconocimientos que has obtenido, como la excelencia universitaria San Agustín. ¿Qué te motivó a alcanzar ese nivel de rendimiento, Ángel? Interesante pregunta. Pues, inicialmente uno estudia, ¿no? Uno trata de cumplir con las
reglas, todo lo que nos piden, ¿no? La formación, pero el reconocimiento de excelencia de San Agustín no me lo esperaba, debo ser honesto, no sabía. El día que fue la entrega, nos dijeron: "Te van a dar 2 cosas, ¿no? Tu reconocimiento por haber concluido la licenciatura, bueno, la maestría, perdón, y el reconocimiento de San Agustín". Dije: "Ah, chispas". Pues, también tiene que ver, más que un premio, es como el reconocimiento al esfuerzo, porque la constancia, la dedicación, nos llevaron a ese logro, ¿no? A mi familia y a mí, porque, pues, comparto que estoy casado, tengo 2 bebés y mi esposa, pues, apechugaba, digamos, si se permite el término, cuidando a los hijos, para que yo pudiera estar, estudiando, porque también me tocó la etapa de pandemia en la que estábamos en casa, ¿no? Entonces, todo ese proceso de, pues, a distancia, de, ¿lo entienden? ¿Será que lo entiendo? Entonces, los trabajos, pues, fue un reconocimiento muy muy bello, ¿no? Al final de ese proceso, y esa es parte como de la idea de que si te esfuerzas, si haces las cosas que te piden, si cumples, y si mantienes el margen, pues, vas a tener beneficios, vas a tener logros, ¿no? Y reconocimientos que, pues, son lindos, ¿no? Al final de cuentas, poder tenerlos. Así es, por supuesto, y que contribuyen evidentemente con la formación de un abogado, y más de un abogado que está interesado en ser juzgador federal, ¿no? Ahora, fundaste la consultoría Peninsulex, enfocada en el tema administrativo. ¿Cuáles son los objetivos que perseguiste cuando decidiste fundar esta consultoría? Y platícanos si ha habido algún caso que te haya marcado a ti de los que has llevado. Bueno, el objetivo como tal era poder ofrecer un servicio, eh, de calidad. A mí me encanta el derecho disciplinario, el derecho sancionador. No se dio la consultoría iba focalizada a ese rubro, pero es muy complicado el tema aquí en el estado. De donde yo vengo, en Tabasco. En Tabasco el tema de Pemex, servidores públicos, órganos internos de control, pues, es muy constante, muy fluido. Aquí como que no hay esa, sí existe la cultura de responsabilidad de servicios públicos, pero de alguna manera no hay como que tanta idea de cómo se aplica, ¿no? Pero la consultoría tomó más un eje como de, administrativo hacia el ISSSTE particularmente, ¿no? Hacia pensionados, hacia personas que tienen el tema con pues, el tema de las sumas, ¿no? Por ahí sonará el tema de las sumas, de si aplica UMA o no aplica UMA para la gente topada, y tuvimos casos de esa naturaleza que entraron exactamente cuando se dio el criterio de la corte, que decía: "No, pues la gente que está topada, va a tener que ser topada en UMA y no en salarios mínimos", ¿no? Y tuvimos la fortuna de poder ayudar a algunas personas a que su pensión fuera en salarios mínimos. Y entonces, pues, la gratificación de escuchar a la gente decir: "Bueno, mi pensión de", por poner un ejemplo así, de 10,000 pesos va a subir a 18, ya son 8,000 pesos más que voy a recibir. Entonces, y el retroactivo que luego les llegó, de X cantidades, pues fue una forma de decir, bueno, contribuimos ahí un poquito, ¿no? En esa casa, en esa familia, va a haber un poquito más de recursos y pues es satisfactorio poder tener ese reconocimiento por parte de tus clientes que te digan, bueno, sí lo logramos, y pues esos son algunos de los casos que nos han marcado, temas de personas vulnerables, sobre todo en ese rubro de pensionados y el tema de las pensiones, pues son gente mayor, la mayoría son gente adulta. Por ahí hay había un criterio que permitía que la gente del 93 al 2001 se pudiera, tener una pensión con salarios mínimos, y pues antes del salario mínimo, pues era bien poquito el crecimiento con relación a la UMA, ¿no? La desindexación permitió que crecieran los salarios mínimos y entonces los porcentajes aumentaban las pensiones. Y mucha gente que tenía pensiones pequeñitas, pues se empezó a ver beneficiada de ese cambio, ¿no? De ese cálculo que se podía hacer. Luego la Corte, pues, ha tenido criterios que han, pues, de alguna manera limitado o restringido, o vamos a decirlo claro, han separado eso, no es posible ya actualmente, y, pues, tuvimos algunas personas que tuvieron la oportunidad. Tristemente, muchos de mis clientes murieron en los procesos por la edad, o sea, Claro. entonces, pues, sí tardamos un poco ahí como en algunos casos, ¿no? Pero esos son los casos de personas reales, de ah, tuve gente vulnerable con, adultos mayores invidentes. Entonces, cómo van al juzgado? ¿Cómo, no? Toda esa parte social, ¿no? Su familia interesada. Ahorita tenemos todavía vivo por ahí un temita en Quintana Roo, en la Sala del Caribe, y, se nos falleció, bueno, falleció, perdón, la actora, y son sus hijas ahora las que están ahí con la sucesión tratando de continuar. Y
pues si me permite el pie de página, eh, nos tocó ahorita que la autoridad no ha cumplido en ese caso y aplicaron, la sala regional del Caribe aplicó la medida de premio. Eso Mm. me parece excepcional. Tenía bastantes años que yo no veía que una autoridad jurisdiccional aplicara una medida de premio tajante, así, ¿sabes qué? Aquí va y son tanto que tiene que pagar el servidor público por no haber acatado la sentencia. Eso es Claro. padrísimo. Entonces, eso Ujú. sería como un ejemplo de las cosas que he podido experimentar. No, muy bien, muy interesante el tema de las pensiones. Yo estoy convencido de que la Corte cuida más las finanzas de los órganos encargados de las pensiones que los propios órganos de las pensiones. Yo también he visto los temas de ISSSTE, por ejemplo, ¿no? Y de cómo la Corte ha restringido criterios ahí pro persona, digamos, ¿no? Pero tienes una formación académica sólida y afortunadamente para los alumnos de la universidad, pues tú estás ahí dando clase, eres profesor universitario. Platícanos cómo convive tu actividad en el aula con tu ejercicio profesional. Bueno, ese es un tema interesante. A mí me educaron que el ejemplo es la mejor enseñanza que se puede dar, ¿no? Entonces, tú no puedes decir, no, hay que ser recto, hay que ser transparente, hay que ser ético, pero viviéndolo en el aula, que tus alumnos vean que realmente es ético, eres transparente. Por ejemplo, a la hora de dar criterios, no los cambias. Esos son mis criterios del día uno, van a ser los criterios del día final. Estas son las fechas de entrega, estos son los trabajos, pero siempre con la flexibilidad de si te acercas, si pasa algo, pues todos somos seres humanos que tenemos conflictos, ¿no? Entonces, en el aula, mi trabajo me permite poder matizar un poco tal vez esas cuestiones que en la ley se llaman excepciones, ¿no? O sea, las reglas no se rompen en el derecho, pero hay excepciones que permiten no aplicarlas tan rigurosamente por algunas condiciones. Pues más o menos esa misma idea la traslado a mi ámbito académico. Con mis estudiantes tenemos reglas, pero hay ciertas flexibilidades que permiten, ¿no? Y entonces les digo, bueno, ya ves que existe la regla, pero aquí hay una excepción, ¿no? En tu caso particular podemos ver cómo ayudar, cómo hacer, pero cuando se puede, cuando lo amerita, cuando hay procesos que uno entiende, que pues a veces lamentablemente pues fallecen familiares, alguna cuestión, que va más allá de lo académico, que digo, en la práctica jurídica, desde un punto de vista jurisdiccional, tal vez eso no tenga tanta relación dependiendo quién es el actor, pero en el ámbito académico sí se permite esa flexibilidad. Entonces, la enseñanza o las ideas del ejemplo son algo con lo que yo comulgo todos los días, ¿no? Para con mis estudiantes. Y Cor- Correcto, y hablas precisamente, efectivamente, pues de la ética, de los valores que evidentemente son importantes. Y claro, al momento de leer tu síntesis curricular, pues pude advertir que también hay un interés de tu parte en la independencia judicial. ¿Cómo se traduce todo este conjunto de valores en tu día a día? bueno, la ética, particularmente la transparencia y la independencia judicial, que creo que son los puntos que hay que tocar en este rubro, es que éticamente nosotros estamos obligados a comportarnos de manera congruente en nuestras decisiones. La transparencia es dando toda la información, dando todo lo que se puede proporcionar clientes, estudiantes, colegas, ¿no? Con la gente con la que convivimos, ser transparentes. Y la independencia judicial, si bien es cierto, desde mi trinchera no la he aplicado porque no he sido juzgador hasta el día de hoy, es algo que yo respeto mucho porque permite que se tomen decisiones autónomas, independientes e imparciales. Y entonces, tener sentencias en las cuales los órganos jurisdiccionales estén completamente alejados de cualquier presión es buenísimo. Usted ponía un ejemplo hace un momento del tema de que la Suprema Corte de Justicia parece que apoya más los bolsillos de los órganos que administran pensiones, ¿no? Pues ahí podríamos darle un enfoque. No estamos diciendo que sea así, pero podría malinterpretarse, ¿no? La independencia judicial, ¿no? Podría decir, bueno, ¿a quién defiendes? ¿Dónde está el pro persona que dice el artículo constitucional primero, ¿no? ¿Dónde está esta aplicación de la norma que más beneficie, ¿no? A una persona? ¿Cómo se entiende? Porque parecía aislado. Al hablar de números, despojas de contenido, despojas de realidades, despojas de personas, ¿no? Esa realidad. Y creo que por ahí puede ser uno de esos valores, ¿no? La independencia judicial. Repito, no la he practicado, pero sí considero que es relevante en la impartición de justicia.
Claro, por supuesto. Y precisamente mencionas un fuerte compromiso con tus clientes, con tus alumnos, evidentemente, en la parte académica, con tus clientes en la parte profesional, y puedo entender un fuerte compromiso de tu parte también con la comunidad. En este rubro, ¿podrías darnos algún ejemplo de cómo pones en práctica esto en tu día a día? Claro, he sostenido y mantengo que el derecho es una herramienta de cambio social. Entonces, cuando nosotros en la parte docente tenemos proyectos, los llevamos a un nivel de aplicación. Tenemos materias que son responsabilidad social universitaria, que se relacionan con el derecho, y entonces lo que hacemos es, hay una materia en chicos de prepa que se llama Derecho en la Vía Ciudadana, que se relaciona también con RSU, Responsabilidad Social Universitaria. Entonces hemos podido apoyar a emprendedores para decirles cuáles son sus obligaciones, qué es lo que tienen que hacer, no tanto en el tema de cómo hacerlo, sino cuáles son las regulaciones que existen, y eso lo hacen mis alumnos. Ellos les dan como que unos tips, ¿no? O cuando recientemente hicimos una actividad de escribir cartas para los futuros ciudadanos, vas a cumplir 18. Simulamos cartas de, oye, ¿cuáles son tus derechos? ¿Qué artículos regulan la nacionalidad mexicana? ¿Qué artículos regulan la ciudadanía? ¿Qué diferencias hay entre derechos y obligaciones de los ciudadanos y no de los mexicanos? Hicimos como que ese ejercicio para que ellos vayan tomando conciencia de la responsabilidad que es alcanzar la mayoría de edad. Porque la desean, pero no comprenden lo que conlleva ser mayor de edad. Las leyes te aplican completamente, ya no hay matices de, eres menor de edad, vamos a llamarle a tus papás para que vengan y estén acá. Ya a los 18 años ya la autoridad te ve como un adulto plenamente, aunque tu capacidad cognitiva tal vez no llegue a la madurez que se esperaría, pero ya las leyes lo consideran de esa manera, ¿no? Entonces creo que bajo esos esquemas de proyectos me ha permitido aplicar ahí ese compromiso con ellos de hacerles ver que muchas de las veces las cosas no son como las pintan, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y a pesar de que tienes una formación muy, muy sólida y a pesar y no obstante que tienes premios y reconocimientos que te han otorgado, veo que te sigues preparando y tomaste recientemente un diplomado en materia de amparo, el diplomado que todo el mundo conocemos en materia de amparo de la Suprema Corte, que además es un gran diplomado, ¿no? Claro. ¿De qué manera ha contribuido este conocimiento en tu actividad profesional? Bueno, debo hacer nota de pie de página que del 2021 que empezó la corte con estos diplomados, los he tomado, ¿no? Como era poquito lo que había que poner en el currículum, 2021, 22, 23, 24, y estoy ahorita tomando el de 25, Mm. así haciéndole espacio para todos, y es enriquecedor lo que uno puede escuchar de los operadores jurídicos. Es, es un tema importante porque la Corte Interamericana ha invitado a través de los convenios que existen de que se dé el derecho, ¿no? Tuvimos por allá las condenas estas tristes, ¿no? De Campo de Bogonero, donde se obliga, oye, educa a tu comunidad en temas de derechos humanos, que sepan cómo es. Pues a partir de esas reflexiones que se han tenido, la Corte tomó esa batuta, y la dirección de Casa de la Cultura Jurídica junto con la unidad, pues han tomado a pecho ese trabajo con no solamente el diplomado de amparo, sino todos los documentos que existen hoy, protocolos que existen, pero me regreso al tema del diplomado. El diplomado es enriquecedor desde un punto de vista eh, docente, porque tú escuchas o puedes escuchar lo que opinan jueces, operadores jurídicos de la aplicación, y muchos de ellos pues tienen opiniones en contrarias, ¿no? Dependiendo a quién escuchas en qué parte del diplomado, en el que a veces es un poco riguroso el amparo, que es muy técnico el amparo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ya como operador jurídico, que te digan que ellos consideran que a veces es muy técnico el juicio de amparo, pues, ¿qué va a pasar con la población, no? O sea, cuando tú estudias, cuando estudiamos la carrera, hablan de amparo y es como que la piedra angular del derecho, ¿no? Así la vemos, ¿no? Constitucional y amparo son como que materias, para mí, bueno, desde mi perspectiva, como el plus, ¿no? Como lo más importante, ¿no? De la carrera. Claro, discúlpenme civilistas, penalistas, ¿no? Pero en el tema de derechos humanos, pues el amparo y la constitucionalidad es como elementos importantes. Entonces, cuando el diplomado lo imparten personas juzgadoras o personas que están en la unidad de investigación científica y te cuentan todo eso que escapa luego de la carrera, que luego no lo escuchas en la carrera. He escuchado algunas recomendaciones de libros, algunas historias interesantes de casos que lamentablemente en la formación que yo tuve no habían pasado o no nos habían dicho, pero eso ayuda a actualizarse.
Y esos diplomados son enriquecedores en cuanto a la aplicación y sobre todo a temas de dudas cuando tú operas, cuando tú litigas, a veces no sabes, mm, la ley como que queda un poquito corta de explicación, pero viene un jugador y te dice, no, mira, aquí vas a poder hacer esto, aquí se debe entender como esto. Entonces, eso enriquece muchísimo la práctica y ayuda a que tengamos mejores litigantes para que haya mejores jueces, porque los jueces no pueden trabajar, digo, voy a tal vez hablar sin que tenga experiencia, pero lo que he escuchado que comentan es que entre mejor sean los litigantes, mejores se expongan los casos, mejores resoluciones vamos a tener y mejores sentencias habrá. Entonces, pues es un trabajo de todos, ¿no? Entonces, el trabajo que hace la Corte para, a través de estos organismos, prepararnos es importante. Por supuesto, y veo que entonces estás con un fuerte compromiso en cuanto a la educación continua. Vamos, la preparación es muy importante en este sentido y continuar preparándote para aspirar a un cargo tan importante, pues es sumamente relevante. En este sentido, ¿qué importancia le das a la formación continua, pero en el ámbito judicial? Bueno, primeramente hay un principio en el que descanso, que es no puedes defender a lo que no conoces. Si no conoces, no puedes defenderlo. Entonces, prepararte para saber cómo se opera. Ese juego que ha hecho la Corte con el diplomado y con otras cosas es importante porque tú entiendes las perspectivas jurisdiccionales, ¿no? Siempre los que litigamos tenemos una perspectiva de litigante, ¿no? Y ya está. Pero luego te das cuenta que del otro lado, la autoridad tiene también un montón de cosas que hacer, ¿no? Muchas cosas que cumplir. Entonces, conocer un poco lo que hacen, leer sus protocolos, porque tienen protocolos de actuación bastante finos, bastante claros en tema de género, de comunidad LGBTI, Q y más, y tienen unas niñas, niños, adolescentes. Creo que permite de alguna manera pues, a mí voy a utilizarlo, me emociona el hecho de poder escuchar y poder leer que existe toda estas herramientas, pero que no dejan de ser a la hora de la práctica, desde las experiencias que he escuchado de los juzgadores, el escuchar a las personas, el aterrizarlo en casos concretos y poder dar justicia, que es como que un elemento importante del derecho, ¿no? Sí, por supuesto. Y hablando de tu candidatura en concreto, ¿qué te motivó entonces a postularte como candidato a juez de distrito en materia mixta? Pues, de verdad, creo que en la licenciatura, no sé si los abogados que estén escuchando a las abogadas compartan esto, pero cuando uno está estudiando la licenciatura, en mi visión, es como el hecho de quiero ser como ese maestro. Pues luego leemos sentencias y quisiera también poder dictar el derecho, también poder decirlo, ¿no? Entonces es un sueño. O sea, es un sueño, no sé si varios abogados y abogados, pero para mí es un sueño poder ser candidato a un juzgado de distrito. eh, También es un reto, pero el motivo fue contribuir. Eh, la docencia la imparto porque es mi manera de contribuir a la sociedad, porque aparte del litigio, que es algo que también hago, el poder formar futuras y futuros abogados eh, de la mejor manera posible en mis áreas y poder mostrarles que existe la posibilidad de que no nos vean como canguros, decía mi profesor de civil, ¿no? Es que los abogados somos como canguros, ¿no? Canguros. Sí, unas ratas así de este tamaño, ¿no? Pues decía que esa visión cambie, ¿no? Claro. Que digan, oye, confía en el proceso, que es la parte más compleja, ¿no? Confía en que existen reglas, que existen instituciones que van a defender esto, pues creo que formar parte de una institución para mejorarla sería importante, ¿no? Como para contribuir a que esta institución retome tal vez algunas cosas que pues se han mermado. La verdad es que la justicia en México tiene un parámetro en el que se han esforzado mucho, pero se ha mermado también un poco la confianza, ¿no? Entonces eso me motivó a postularme al cargo y debo ser franco, en una clase estábamos hablando de la reforma, en una clase de sociología jurídica, estábamos hablando sobre las escuelas, las líneas y les dije, no, pues si la reforma ya está en camino, eso fue en septiembre, antes de que se publicara, ¿no? Pues voy a probar suerte. Está abierto, si es abierto al público, cualquiera puede. Cualquiera tiene la oportunidad de tocar esa puerta y vamos a ver si se abre, ¿no? Pues aquí estamos. Sí, sí, En se el abrió la Se puerta. abrió. Mira, estás Ah, transitando estamos en ese camino. en el camino, efectivamente, efectivamente. Bueno, y ahora que comentas el tema de la reforma judicial, pues es un hecho que la reforma cuestionó muchas cosas precisamente del Poder Judicial de la Federación.
¿Cuáles consideras tú que son los retos que enfrenta hoy la Judicatura Federal en México y cómo piensas enfrentarlos desde la posición judicial? Bueno, la verdad es que un primer reto es, me voy a robar una frase de una película que vi hace unos años, que es: retrasar la justicia es igual a negar la justicia. En México, lamentablemente, vivimos con justicias retrasadas, ¿no? Gente que ya no sobrevivió al proceso, que va a tener sentencias que ya no va a poder disfrutar, que ya no van a poder ser efectivas, ¿no? Entonces, eso es un primer reto, ¿no? O sea, hay una carga excesiva en los juzgados, en los tribunales, porque también otra parte importante mezclándola con la docencia es que formamos futuras y futuros abogados quitándoles el chip de no todo es litigio, no todo es litigio, no todo es litigio, vete a los mecanismos alternativos, trata de solucionarlo de manera que no sobrecargues el sistema de procesos, ¿no? Eso es un primer punto, ¿no? La sobrecarga. Otro es el poco ámbito de, aunque hay intentos muy loables, del conocimiento de los derechos humanos, ¿no? Es decir, todas las personas tenemos derechos por ser humanos, ¿no? En ese principio universal, ¿no? Esa idea universal. Pero también, dependiendo de qué escuela de derechos humanos nos ubiquemos, vamos a hablar de la naturalista, al hecho de ser una persona y tengo derechos. Bueno, pero mucha gente no sabe cuáles son. Entonces no sabe si puede defenderse o no. No sabe si eso es un delito o no es un delito. No sabe qué es un principio de tutela judicial. O sea, no tiene ni idea de todo lo que conlleva ser los derechos humanos. Entonces, eso también como que la capacitación, y no solamente las personas de afuera, muchas veces los operadores, o no solamente los jueces, sino todas las personas que contribuyen al aparato de justicia, pues nos ha tocado llegar a un juzgado y siéntese allá y espera allí, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente que no puede venir al la capital? La gente que vive en municipios que les cuesta trabajo poder trasladarse. O sea, para ellos el llegar y es como un reto, porque van a llegar a una autoridad, van a hablar con el juez, y hablar con el juez es como hablar con un rockstar, no sé, por poner un ejemplo, así alguien muy lejano, ¿no? Y es un primer como que el acercamiento, ¿no? O sea, como que el juez forma parte también de una sociedad, no es aislado, no es un ser supremo que tiene la facultad jurídica, según las leyes, de dictar el derecho, pero tampoco debe estar alejado de una sociedad, ¿no? Creo que eso es otro reto, como que aterrizar a los jueces al mundo en el que, pues, los hemos elevado. No no sé si sea un tema cultural, pero, pues, el juez siempre es como alguien lejano, ¿no? Como llegas a preguntar por el juez y ¿para qué? ¿Y qué quieres hacer?, ¿no? Y entiendo que eso es parte de, pero una plática con él, ¿se podrá? Vamos a ver su agenda, ¿no? Y la agenda, te la mandan en, no sé, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Y es algo urgente, probablemente, ¿no? Entonces, creo que es otro reto, como que la educación en derechos humanos, formar derechos humanos en las personas, acercarlos, pero también el acercamiento con las autoridades que van a dictaminar, Por ¿no? supuesto. Para que haya como que un equilibrio. Creo que es uno de los retos importantes. Y también creo que, la percepción de que la justicia funciona. De que los mecanismos funcionan. Eso es lo que creo que hay que rescatar de esta reforma. Está moviendo los cimientos probablemente de la manera en la que se eligen, pero no está eliminando la forma en la que se van a hacer los procesos. Los procesos no cambian. El proceso va a seguir siendo lo que está establecido en las leyes, que somos un Estado de Derecho, hay una democracia, o sea, somos un país republicano en el cual estamos sentados en el Estado de Derecho, y al ser una democracia, pues se cambian las reglas de elegir a los representantes del poder, en este caso el poder judicial, en cuestión de jueces, pero la estructura se mantiene en cuestión de vas a tener que presentar una demanda, vas a tener que hacer esto, aquello. Entonces, eso no cambia, esa institución se respeta y por lo tanto creo que hay que darle un aire nuevo, probablemente esa es la intención de la reforma en su génesis, en su origen, como que revitalizar un poco el aparato judicial, pero también darle confianza a las personas. De vengan, o sea, vengan acá, o sea, ustedes eligieron a estas personas que mañana van a poder dictaminar el derecho, entonces acércate a ellos. Si tú votaste por ellos, ve a verlos, ¿no? No es como que hay un lado como que, pues, nuevo juez, ¿no? Y ese no lo conozco. Bueno, conócelos. Ahorita con este tema de la reforma y con las campañas que se están viviendo, pues hay una plataforma en el INE que se llama Conócelos. Así es. Si tiene su credencial de lector en la parte de atrás, tiene un código QR que si con tu teléfono puedes escanearlo y te va a mandar a una plataforma en la que te va a explicar cómo conocer a tus candidatos, cómo practicar tu voto, que también va a ser complejo, sin irme de la pregunta que usted me planteó, pero creo que esas son herramientas para aterrizarlo.
Si tienes problemas con los jugadores porque no los conoces, ahora que los conozcas, ahora que ya los puedes conocer, ahora que puedes votar por ellos, pues vota por ellos, sigue sus carreras judiciales, mira cómo se desempeña y cuestiónalos y acércate, ¿no? Creo que es un tema relevante porque eso lo hacemos con diputados, lo hacemos con senadores, lo hacemos con presidentes municipales, con gobernadores, con presidente de la república, pero en 2025 tendremos la oportunidad de poder elegir jueces y jueces, personas juzgadoras, y podemos cuestionarles también eso. Creo que es un tema interesante que puede ser como el compromiso, ¿no? De social, no solamente de ya ejercí mi voto, sino lo persigo, lo cuestiono, lo critico en el buen sentido de cómo está funcionando, porque la crítica siempre debe ser tomada de manera positiva, ¿no? Para mejor. Sí, por supuesto. Yo también coincido contigo en el sentido de que la reforma de alguna manera sacó a los jueces, y lo digo con mucho respeto para quienes están en la judicatura hoy día, pero la reforma judicial obligó a los jueces a salir a la calle, ¿no? A comunicarse con la gente, a empezar a externar de manera más clara y más directa qué está haciendo el Poder Judicial. Y pues evidentemente hubo un despertar muy interesante porque evidentemente pues empezamos a ver a los juzgadores en universidades, en foros académicos, en charlas informales, incluso hablando acerca de la labor judicial. Y celebro que en ese sentido, pues de alguna manera tú tengas ese enfoque que puedo escuchar, es un enfoque muy humano de la justicia en este sentido, ¿no? ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, digo, nunca la he aplicado, entonces, pues, mi punto Eres es postulante y exacto, has litigado temas sí, muy sociales, entonces, totalmente. Entonces, así es es. como el hecho de la justicia social, ¿no? De que llegue, de que realmente sea efectivo, ¿no? Ujú. Lamentablemente, en la realidad de nuestro país, la sentencia no asegura que sea efectivo el ejercicio de un derecho, ¿no? Así es, definitivamente, Entonces, pero hay que definitivamente. buscarla, ¿no? Hay que perseguirla y una vez que la tienes, hay que exigir que se cumplan, ¿no? Así Las es, acciones. así es. Fíjate que ahorita que lo comentas, me ha tocado ver en fechas muy recientes asuntos en materia agraria y llevamos en la ejecución, de por sí ganar el asunto fue eterno Okey. y en la ejecución llevamos años, 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 cercanos a las décadas ya, a la década, ¿no? Entonces, qué bueno que tengas una visión así. Y bueno, pues precisamente en el tema ya propiamente de tu perspectiva personal como candidato. ¿Qué te inspira entonces a contender por una candidatura? Y de alguna manera, si tienes alguna propuesta para como candidato a juez de distrito. Bueno, me inspira un tema, voy a sonar Cenicienta, hay un personaje por allá, emblemático en Estados Unidos en los años de la recesión económica, de la Gran Depresión, boxeador, Matt Burno, por ahí hay una película que se llama el Cinderella Man o algo así como El Luchador, pero su historia es bastante loable, ¿no? El hecho de nacer del pueblo, básicamente, no me postulo como personaje del pueblo, no, no. Nacer del pueblo, es decir, emanar del pueblo, de conocerlo, caminarlo, transitarlo, estar tocando puertas, ¿no? Porque el litigio no es algo que em, te da grandes logros, pero también es un trabajo constante. No hay una, no hay una garantía de que vas a llegar a final de mes y vas a poder cumplir con tus obligaciones, ¿no? El litigio así es, y lo vimos en pandemia, ¿no? Pandemia tuvimos meses sin juzgados por temas de pandemia y pues, ¿cómo le hacías? ¿No? Así O es. sea, ese es un primer tema, ¿no? Por ahí la parte de la docencia fue noble, se mantuvieron en las escuelas y entonces permitieron esa cosa. Pero en esa respuesta, me considero una persona sencilla, o sea, en mi trato, en mi forma, soy muy hogareño, me encanta estar en casa. La verdad es que mi familia es mi núcleo y me inspira el hecho de que tengo 2 hijos menores que van a crecer en este país. Que en realidad, digo, voy a ser completamente la inseguridad, la violencia, no debe escapar el hecho de que existen instituciones, de que existe el Estado de Derecho, de que debemos responder al Estado de Derecho, de que debemos utilizar las leyes como herramientas y no como grilletes para poder exigir justicia y pedirla y que la persona a la que se la pidamos sea una persona cercana, sea una persona que entienda probablemente las realidades de varias personas, ¿no? A todos nos ha tocado la violencia, no, tal vez no en carne propia, pero sí te escandalizas de 7 jóvenes que fueron ejecutados, por poner un ejemplo, ¿no? O tantas personas que estuvieron donde yo vengo, ahí en Tabasco, pues me entero de cosas que son trágicas, ¿no? Y no solo Tabasco, casi de las 32 entidades federativas, 31 están así, ¿no? Yucatán es un
lugar que aún se puede respirar cierta paz y cierta tranquilidad, con ciertas bemoles como en cualquier sociedad, ¿no? Pero eso es lo que me inspira, ¿no? Que tengo un futuro que garantizar para mis hijos y que esperaría poder también ayudar al suyo, a sus hijos, a su familia, de alguna forma, de la gente que pueda acercarse con su servidor, en el caso de que eh, decidan votar por servidor y ostentar ese cargo, pueda yo garantizar tal vez un poco de justicia para quien la pida en estos lugares, ¿no? Así Eso es. me inspira. Sí, pues yo te reitero, veo un enfoque sumamente humanista, digamos, de alguna manera muy sensible a las actividades del ser humano en su día a día. Escucho en tus palabras ese enfoque y sin duda alguna es un perfil interesante para un juzgador de distrito en materia de amparo, que como tú sabes, pues aunque el juzgado al que vas es en materia mixta, pues esencialmente o el grueso de los asuntos es amparo, ¿no? Y en ese sentido el que tengas esta formación tan sólida en materia de derechos humanos y esta visión tan clara sobre lo que es el ser humano, su dignidad, sus valores y todo lo que representa para efectos de la sociedad, suena sumamente interesante. También me gusta mucho la idea de que los jueces dejen de estar en el Olimpo, ¿no? Y de que entiendan de que de alguna manera son parte de nuestra sociedad, ¿no? De que saliendo del juzgado pueden ir a jugar fútbol, pueden ir a tomar un café, pueden ir al cine, y Claro. convivir prácticamente como cualquier ciudadano en ese sentido, ¿no? Entonces, para ir cerrando ya nuestra charla en este rubro, ¿habría alguna propuesta en concreto que tú quisieras destacar acerca de tu campaña? ¿Algo que tú vayas has estado manejando a lo largo de tu campaña? Sí, yo mantuve una propuesta de puertas de cristal. Las puertas de cristal para mí son emblemáticas, en las oficinas se utilizan mucho, en las oficinas de gobierno, gubernamentales, vamos a ciertas oficinas nuevas, claro, y hay puertas de cristal, uno puede ver qué están haciendo los servidores públicos y las servidores públicos, sin exponer la secrecía, sin exponer datos sensibles, pueden haber puertas de cristal en los juzgados, donde uno pueda ver al magistrado, pueda ver al juez, en su caso, y pueda notar que está allá, y oye, estoy aquí vengo a verte, perfecto. Entonces, que hay un contacto entre las personas y eso tal vez acerque esa barrera que se ha creado tal vez de esa idea, retomando el que estén en el Olimpo, ¿no? Que estén allá esos 12, ¿no? Dioses que vivían exclusivamente en el Olimpo, pues que bajen, ¿no? Este, a escuchar las súplicas de los pueblos, ¿no? Pues tal vez la puerta de cristal sea algo que puede ser posible hacer, más allá de que el proponer pues no, prometer también no encarece, pero esta propuesta es viable para que la gente pueda ver a sus jueces cuando llegue al juzgado, cuando toque la puerta de la justicia y si la justicia no se abre porque no tienes la razón como marca el derecho, no significa que no tengas un juzgador que te escuche, que puedas ver, que pueda escucharte, que no va a tomar parte de tu causa, pero que va a decidirla conforme a derecho y que te va a escuchar, que va a estar ahí para ti. Eso debe ser humano, eso debe ser cercano. La resolución que le pueda dar al caso, eso es algo que va a caer en la imparcialidad, la independencia judicial, pero no debe dejar de ser humano. No debe dejar de cerrar esa puerta y tal vez una puerta de cristal para que veas que está el juez ahí trabajando, que está el juez en el juzgado, porque luego nos ha pasado que llegamos y, ¿sí será que está? ¿No tendrá una puerta por detrás en la que salga y nadie lo vea? Podría pasar, ¿no? Digo, eso es lo que la gente puede llegar a pensar, me incluyo, ¿no? Entonces, no, que sea algo visible, creo que eso es plausible, por un lado. También, otra propuesta que pretendo es la explicación de las sentencias sin comprometer datos sensibles de una forma que el riguroso derecho se cumpla, pero que sea entendible para todas las personas. Hay una jueza norteamericana, ya falleció, Ruth Bader Ginsburg, la juez Ginsburg. Ella sostenía que las sentencias deben ser tan sencillas que cualquier persona pueda leerlas y entenderlas. Y muchas veces nuestras sentencias en la lectura, en la práctica jurídica, son complejas. Entonces no entendemos, la gente dice, necesito un abogado porque no entiendo lo que está, o sea, parece que están hablando como cuando vas a la consulta y el doctor empieza a ser muy técnico y tú te quedas con cara de, le duele la cabeza, ¿no? O alguna cosa, ok, ya como que ya te lo traduce en un lenguaje que tú comprendas y que sea entendible. Claro, lo mismo debe ser con las sentencias.
no sé si soy el único que lo postula, pero muchas personas ven al derecho como algo complicado, como algo difícil, pero lamentablemente es algo que practicas todos los días. Es más, el derecho se concibe de una idea de que está presente antes del nacimiento, durante tu vida y después de que partes de este mundo. Entonces, el derecho está en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Aquello que llaman la omnipresencia del derecho, pues hacer que el derecho sea comprensible también será un compromiso en propuesta, ¿no? Que las sentencias sean entendibles y que haya como que cápsulas, eso que estamos haciendo ahora de explicarlo, ¿no? Porque todos nos volvimos ahorita creadores de contenido, ¿no? En este tema de las campañas, todos estamos creando contenido y bajando el derecho para que lo entiendan, ¿no? Y ya hubieron otros personajes que lo hicieron, pero ahora que sean de tus jugadores, que sean de sus casos, que no comprometan sensibilidad, porque hay cierta secrecía cuando estás juzgando que no puedes hablar del caso, pero una vez que ya sean sentencias públicas, tal vez explicarlas, por qué el sentido, y a lo que platicaba, de hecho, hoy con mis estudiantes, es el tema de crear la cultura del precedente. Ese tal vez podría ser un elemento importante agregar para que el precedente nos lleve a todos a resolver como en otros lugares en los cuales el precedente marca la pauta de la determinación judicial y no el corazón del juez, ¿no? O sea, es decir, que no sea el ánimo del juez el que dicte la sentencia, no que sea el precedente establecido por un criterio válido que le dé, que le dé sentido a esa resolución y probablemente con ello contribuir a tener un Estado más sólido, porque nos ha pasado que tenemos sentencias contrarias con mismas causas y es un poco incómodo, ¿no? En el ámbito de los colegas decir, oye, tenía 3 causas parecidas y perdí 2 y gané una, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué tanta esa? Voy a sonar un meme, pero hay un meme por allá muy conocido que es, y si me pasa esto y esto, ¿qué pasa? Pues depende, ¿no? La respuesta, pues Ujú. el derecho no debe ser Así de es. dependencia, ¿no? Debe ser como que encausado. Claro, todo tiene, en la práctica sabemos que hay contextos, que hay trajes sastres que están a la medida, pero los precedentes pueden ayudar un poco a dar un sentido, no voy a decir homogéneo, pero sí tal vez ciertas pautas, ¿no? Para poder resolver en el mejor sentido y que la gente tenga más confianza. Ah, pues si le pasó eso, puede ser que a mí también vaya por ese camino, ¿no? Y si nuestros jóvenes aprenden a través de estas formas, tal vez su práctica jurídica sea mucho mejor que la nuestra. Así es. No, una visión muy clara, estimado Ángel. Me da la verdad mucho gusto escuchar y conocerte, porque además no tenía el gusto de conocerte aquí en el estado de Yucatán y la verdad es que veo que tienes una formación en valores muy interesante y una visión muy clara acerca de lo que deseas como juzgador. Y yo creo que para cerrar sería muy interesante, Ángel, que nos platicaras quién es Ángel fuera del ámbito profesional y quiénes son tus mentores, quiénes son tus gigantes. Bueno, primeramente voy a sonar así muy clasista, pero Dios, ¿no? Ujú. Dios. Dios en el sentido, a través de mi familia, ¿no? Mi familia. Ángel fuera del ámbito profesional es un padre, es un esposo, un hermano. eh, espero que tenga unos suegros increíbles. Entonces espero corresponder como yerno de esa misma forma. Entonces soy muy hogareño. A mí la familia creo que es el eje de la sociedad. La familia, independientemente de qué forma tenga tu familia, el hecho de que tengas un ancla es importante y yo la tengo y agradezco la oportunidad que me da la vida de tener un ancla, de tener una familia por la cual velar, ¿no? Y bajo ese escenario, pues eso es lo que motiva y eso es algo de lo que hago fuera, ¿no? También me encanta ver películas, me encanta leer y sobre todo cuestiones que tienen que ver con historias reales, ¿no? Cuando ves que pasaron muchas cosas y aún así con todas las problemáticas de la vida, la gente logró cosas, la gente avanzó, sobre todo en ámbitos de derecho, en ámbitos de filosofía, ¿no? De formas de vida. ¿Para qué? Para entender un poco cómo funciona la sociedad, ¿no? Cómo funciona este complejo entramado de generaciones, porque vivimos en generaciones distintas. Uno habla con jóvenes de 15, 16, 17 años en prepa y hablan de una forma y se expresan y su música es diferente. Entonces, pues también es como que empaparte de cuáles son sus intenciones, porque pues estamos formando a esa sociedad que mañana va a dictar las leyes, mañana va tal vez a juzgarlas en algún futuro, ¿no? Entonces, eso es como un lado, ¿no? Y en cuestión de mentores per se, pues en la universidad tuve
algunos maestros que fueron así como para mí importantes. En mi primera materia fue teoría del Estado, ¿no? Y el maestro Molina Villatoro, que fue el maestro en ese entonces, me enamoró con la idea del Estado, con el hecho de existe algo que sí puede ser entendido como Leviatán, Thomas Hobbes, pero que existe para que dé la medida de las cosas. Porque fuera del Estado no hay sociedad, solo dentro del Estado. Entonces, esa idea me agradó mucho porque yo era un poco rebelde en el sentido de que, ay, las autoridades, pero entendí que si no hay orden, hay caos, y si hay caos, no existe sociedad, ¿no? Por un lado. Eh, en la maestría también tuve la oportunidad de tener maestras y maestros rigurosos, pero justos, y eso es lo que me agradó. A mí me gusta mucho cuando las personas son congruentes y son justas, aunque sean rigurosas. Es decir, aunque sea duro, pero es justo. No es duro, pero injusto, ¿no? Sino te aplica la regla y la medida correspondiente a la situación concreta. Eso es parte interesante. Y en el traslado del derecho, pues, es el principio de igualdad, ¿no? No postulo mucho el tema de tratar a los iguales como iguales, a los desiguales como desiguales, porque, pues, ha cambiado mucho esa perspectiva aristotélica, ¿no? Pero creo que sí. Y otra mentora importante en mi vida, o que ha sido, eje, es mi abuela. Mi abuela, con ella aún tengo la fortuna de tenerla. Entonces, ella siempre tiene un pie de plomo para las cosas, siempre tiene una frase emblemática de: "Si es para ti, va a pasar, hijo. Tú no te desesperes, tú sigue trabajando, esfuérzate". Siempre tiene como que esa voz de aliento de que te da certeza en la incertidumbre, ¿no? Esos son como mis mentores, y esa es una parte de mi persona fuera del ámbito jurídico que me da equilibrio, porque pues luego el tema del trabajo, digo, trabajamos mucho tiempo, ¿no? Equilibra un poco nuestra actividad, ¿no? Dentro del ámbito y nos puede dar como que un aire nuevo, como que te renuevas. Los niños son increíbles, dicen cosas mágicas, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que soy, y luego cuando lo aplico en mis ámbitos, pues veo a estos jóvenes creciendo y los veo, no son mis hijos, pero son una responsabilidad que yo tengo. Entonces quiero formarlos y quiero darles la mejor versión de mí en las cosas que haga, y eso también espero hacerlo si llego al cargo al que estoy postulándome. Como juez de distrito Juez de en materia mixta en el estado de Yucatán. Pues muchísimas gracias, estimado Ángel. Me da mucho gusto conocerte. Bienvenido al podcast de Naticum. No sé si tengas algún mensaje final para nuestra audiencia. Pues si tuviera yo el honor de ser juez, si yo tengo la fortuna de contar con tu voto, me gustaría que sepas que siempre no voy a hacer cliché, voy a tener puertas de cristal para que cuando llegues a verme yo te pueda recibir. Yo puedo estar allí para ti, y si no te puedo dar una sentencia favorable como la pides, porque la imparcialidad, la independencia son algo que yo respeto, sí voy a poderte dar mi tiempo, escuchar tu causa y tal vez entender de alguna manera la parte social separada de la parte jurídica, que luego es un poco lo que yo considero que ha pasado, ¿no? El juez, al mantener la imparcialidad que sí debe tener, ha dejado la parte humana de un lado, se ha vuelto una barrera el acercarse a ellos por ese miedo probablemente de que lo vayan a vincular pensando que está haciendo algo que no debe, ¿no? Entonces yo creo que no, yo creo que por ahí no va, creo que es más el tema de soy cercano, soy humano, como cualquier persona, y mi trabajo no va a limitar que yo pueda escucharte, que yo pueda darte mi tiempo, aun y cuando no te dé la razón en caso de tener un tema, ¿no? Claro. De litigio. Esa Al sería final del mi día cosa. es litigio, Al ¿no? final Sí, sí, y serás un juez efectivamente imparcial en ese sentido. Muy bien, Ángel, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es Ángel Fernández, candidato a juez de distrito en materia mixta en el estado de Yucatán. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales. Hasta la próxima.